Hola, de nuevo gracias a todos los asistentes. El día de hoy vamos a tener a Renzo Macías que nos va a dar una introducción a JTBC. Así que un aplauso a Renzo. Ya, lo primero es que dígame si estoy escribiendo muy feo. No asistí a Kinder, así que nunca aprendí a escribir. Entonces, hoy día voy a ver, digamos, no voy a ver exactamente JT, sino el contexto más general de JT. O sea, cómo uno llega a esto. Entonces, primero, un contexto en general en Gauge Gravity Duality. Y después vamos a estudiar ADS, a lo mejor más fácil, Flat Reines Nostrum, como un caso de dónde va a aparecer JT. Aquí vamos a ver la dimensión reduccional. ¿Está bien dicho en español eso, no? Dimensional reduction. Y si es que hay tiempo, un poquito del decoupled limit, como más detalle. En realidad vamos a estar viendo siempre el decoupled limit, pero ahí lo voy a explicar más bien qué quiero decir si es que alcanzamos a ver esto. Que esta parte de acá tiene que ver mucho con diffeomorfismos y fuentes y cosas que son medias confusas de comprender. Entonces, lo primero que hay que decir de JT es que en realidad debería llamarse Near CFT, Near ADS2. Eso es como lo primero. Y es un ejemplo de Gauge Gravity Duality en dos dimensiones y en uno. Y la parte importante que lo hace un poco distinto a lo normal de Gauge Gravity Duality es que tiene esta n de acá, que quiere decir como cercano o una aproximación. Near. No sé cómo mierda se traduce eso en español. Pongámosle como aproximación lineal, en algún sentido. Ahí lo voy a explicar por qué. Y tiene que ver con el hecho de que en realidad ahí van a darse cuenta que si uno está en dos dimensiones y tiene una teoría en dos dimensiones, es topológica. Y las cosas topológicas en este contexto no tienen dinámica, entonces uno va a tener que hacer algo más. Y lo otro es que uno puede entender JT, esta instancia de la dualidad, de dos maneras bien distintas. Que uno es como intrínsecamente desde la perspectiva de dos dimensiones. A 2D, y lo otro es como una teoría efectiva. Como visto de alguna manera conectado con altas dimensiones. Digamos que yo he sido educado de esta perspectiva. Y la diferencia es que en esta perspectiva, cuando solo uno se preocupa de las dos dimensiones, uno puede introducir lo que se llama wormholes, que son efectos no perturbativos. Que es como realmente resolvieron la paradoja de la información y esas cosas. Pero la historia es que esos wormholes no están muy bien comprendidos de la perspectiva de altas dimensiones. Entonces como que hace que estos dos casos sean un poco distintos. ¿Okay? A pesar de que obviamente tienen varias cosas en común, pero la diferencia sería los wormholes. Entonces yo lo voy a ver de la perspectiva de higher dimensions. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que va a pasar. Entonces, para poder entender JT y en qué sentido se parece como a cualquier caso estándar de Gauge Gravity Duality, voy a partir, espero que alguna vez hayan escuchado esto. Pues la afirmación es sencilla. En realidad lo que quiero decir es esto. Voy a tratar de convencerlos que en general ADS-CFT es como equivalente a la física de la garganta de agujeros negros. En realidad cargados, que tengan carga normal. Eso es realmente ADS-CFT. Mucha gente a veces se enfoca en la parte aplicada y ocupar el diccionario y se olvida de dónde viene. ¿Okay? Pero en algún sentido, esto es ADS-CFT, estudiar la física de la garganta de los agujeros negros. Y ahora le voy a tratar de explicar
más o menos porque esa afirmación tiene sentido. Entonces, desde el lado de gravedad, cuando Juan obtuvo la conjetura, consideró como n these three branes, y las branas tienen como dos caras. Entonces, la puedo ver de la perspectiva del world volume y obtuvo n = 4 super Mills, y de la perspectiva de supergravedad es una solución. Es la siguiente solución, básicamente. Sí, es una solución de Type 2B Super Gravity en 10 dimensiones. Por ahora solo nos va a interesar, esta la parte de la métrica, también tiene una parte para el self-dual 5-form y para el dilator, que es constante en este caso, pero solo nos interesa para los propósitos de hoy día la métrica. Entonces, esta función que está aquí se llama, bueno, es la función lapso, y la relación, esta constante por ahora es simplemente, es como, digamos, la carga de esta brana, y se relaciona con los parámetros de teoría de cuerdas de la siguiente manera. ¿Qué es lo importante? Esto viene de Type 2B, como digo, de supergravedad, y puede parecer complicado, pero para nosotros lo importante es que si uno toma R muy grande en esta métrica, esto va hacia 1. Entonces, para el límite R mucho más grande que la escala L, esta métrica va a ser un 1 aquí y un 1 acá, y en realidad no tiene Minkowski, ¿cierto? Tiene 10 dimensiones, Minkowski en 10 dimensiones. ¿Ok? Entonces es asintóticamente plana, eso es lo que quiero decir. ¿Mm? ¿Qué es como un número que estamos reunidos elevado el paréntesis? ¿Acá? Sí. Es un 4. Sí, es la cuarta. Esto es porque esta parte de acá es 5 dimensional y esta parte de acá también es 5 dimensional. Entonces. Ahí L a la cuarta igual a todos los parámetros simplificados por alfa prima al cuadrado. A la raíz es una. Sí, es verdad. Es una prima y al cuadrado, sí. Me había confundido con mi propia letra. Entonces, el otro límite, cuando L es muy grande a R, si uno hace esta expansión acá, te va a quedar la siguiente métrica. Ahora es cuando uno aprecia el iPad, que uno puede copiar y pegar, por acá no. Aquí todavía no es obvio, pero esta parte que está aquí es ADS5. Entonces, si uno hace un cambio de variable, se puede escribir más explícitamente como la métrica de Poincaré. Esta parte de acá es simplemente un plano, entonces le ponen métrica esférica, te aparece la parte de la esfera y un R al cuadrado, y lo pasáis para acá, y te va a quedar la métrica de Poincaré. Bueno, y luego hay que hacer una transformación de coordenadas para llegar a Z, pero básicamente es Poincaré. ¿Okay? En realidad, aquí era 6 dimensional y aquí 4 dimensional, lo había dicho, porque esta es 5 dimensional y esta es 5 dimensional. ¿Okay? Entonces, lo que está aquí, esta métrica es ADS cross S5. ¿Okay? Y esa es la que siempre dice la gente en Equal Super y Mills, es dual a Type 2B en espacio asintóticamente ADS5 cross S5. El punto es que, si se dan cuenta, esta métrica que está ahí interpola entre estas dos. Entonces, en dibujos, sería como tener un plano de Minkowski. Y luego tener como
lo que representa lo que uno dice que es la garganta de un agujero negro. ¿Ok? Y este de acá sería ADS5 cross 5. ¿Ok? Entonces, en este sentido, cuando Juan encontró esto, la parte que sería dual a n = super y a 1000 sería esta zona de acá. En d = 4. ¿Y por qué d = 4? Es porque esta esfera que está acá, para poder ocupar realmente el escenario gráfico, tienes que hacer una compactificación o una dimensión reduccional. Y en realidad esto se va a ir a ADS5 más cake and mold, si es una compactificación, o si no sería ADS5 puro. Si es como realmente una dimensional reduction. ¿Ok? Entonces, la idea es que JT Gravity va a ser muy parecido a esto. Uno puede partir en geometrías que tengan, no sé, dimensiones D, y cuando uno hace algo muy parecido a esto, va a llegar a 2 dimensiones. Pero originalmente uno puede partir en espacios íntegramente planos, lo que sea. ¿Ok? Esa es como la parte importante de acá. Y en este sentido, por eso la afirmación de allá, ADS-CFT o Gauge Gravity Duality es básicamente la física de la garganta de agujeros negros, porque esta zona de aquí representa la garganta de un agujero negro. ¿Ok? Esa es la lógica. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Y la lógica es básicamente que acá estábamos en 10 dimensiones, y si uno hace como lo que hice aquí, se llama realmente como Near Horizon Limit. O sea, básicamente hice como un zoom, en este caso a la brana o al black hole, y me quedé muy cerca del black hole, entonces como que la esfera la puedes botar, básicamente, y te quedas con esta parte de acá. Entonces acá tiene una teoría efectiva en 5 dimensiones, y partiste con algo que tenía 10. Esa es la lógica. Entonces en ese sentido lo que vamos a hacer es básicamente eso con JT Gravity. Entonces, ¿Los dos factores son H un medio? no, Primera lógica, si hay uno que tiene un negativo, este acá tiene un balance. Sí, ahí sí está bien. Y en Minkowski, en 10 dimensiones, dices que sale de R mucho mayor que L. Sí, como es sintácticamente plano. O sea, ahí en ese caso H va a tender a 1. Sí. Ya, pero la inversa de 1 Sí, igual que sí. Entonces, esta métrica es sintácticamente plano, y igual esta construcción hace difícil pensar cómo uno podría partir de teoría de cuerda y encontrar flat holography, porque básicamente como que todo lo que uno sabe hacer bien está definido en la garganta, y uno quiere irse para afuera, pero ¿cómo? O sea, entonces por eso es como difícil partir de como la construcción top-down y llegar a flat holography, mientras que tratar de hacerlo de manera inversa, porque acá cuando mucha gente trabaja en holografía y se olvida de dónde viene esto, solo dice, bueno, tengo ADS5, las isometrías son las isometrías conformes, y luego la teoría dual es conforme y bla, 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 ¿cierto? Entonces uno podría hacer algo similar en flat holography, y así es como lo está tratando de hacer como Andrew Strominger y la gente que estudia Synthetic Symmetry en Europa. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que vamos a ver hoy día, va a haber una pequeña diferencia que es básicamente la n de acá, el near. Entonces, entonces uno puede tomar flat, en realidad puede ser de Sitter o anti-de Sitter, lo que sea, y Reines-Nostrum. Y si uno se va lo que se llama el límite extremal, que voy a explicar en más detalle luego, esto se va a reducir a ADS2 cross estos. ¿Okay? Aquí estoy en 4 dimensiones. Entonces uno puede tomar la métrica de Reines-Nostrum, que puede ser de Sitter, anti-de Sitter o flat, lo que tú quieras. Te vaya al caso extremal y te va a aparecer una ADS cross estos. Pero como le voy a explicar, esta parte, en realidad este factor va a ser topológico. Entonces como que la dinámica va a ser trivial. No, básicamente no hay dinámica. Y hace que la teoría sea aburrida, y por 20 años
Juan y muchas otras personas trataron de buscar cómo hacer gauge gravity duality en este caso, porque ADS2 sería el caso más sencillo, ¿no? Pero resulta que era, de la perspectiva de gravedad, te va a dar la característica de Euler, que es un variante topológico. Entonces lo que había que hacer es irse un poquito más allá. Entonces en vez de ser, en el caso extremal, es que irse como al near extremal. Entonces va a ser near horizon, near extremal, y ahí sí te va a quedar como el near ADS2 cross S2, que va a ser realmente, entonces va a ser J. Tengo una duda quizá un poco inocente. Primero, el Reasoning Nostrum era el cargado y rota. No solo cargado. Pero acá también puede ser con Kerr. Sí, Sí, esa era mi otra duda. sí, en este caso solo con carga eléctrica. ¿El extremo cuál sería? En Kerr, No, en Reasoning Nostrum. en el caso flat es Q igual M. Este es el ejemplo que vamos a estudiar ahora en detalle, así que te voy a explicar bien qué significa extremalidad. Cuando uno tiene de Sitter o anti de Sitter, aparecen más factores acá y hay que ser más cuidadoso en cómo uno lo hace. Pero por sencillo, hoy día solo vamos a ver este caso, cuando la masa es igual a la carga, se satura. Y en Kerr sería que el momento angular se sature en la masa. En realidad la masa se acerca al momento angular. Y en Kerr también uno puede obtener JT gravity. Básicamente en cualquier agujero que tenga carga, incluyendo la rotación, se puede obtener JT gravity. Entonces en este sentido, esto que está aquí es lo más universal de universal que se puede ver. ¿Okay? Esa es la gracia. ¿Cómo están? En la aplicación hay que en lo que estoy como que el hecho de que tú en el Mirror Submit puedes hacer cosas como S2 Plus, un espacio Compacto. puede ser pequeño, la cosa que sea, el S2 como que te dice que está ahí en el punto crítico, o está ahí como el paso que ¿El S2? el AS2. Si el AS2 te dice eso, de hecho eso es súper importante. Y en esta cuestión de materia condensada, el hecho de que tengáis esa cosa, Sí. que para que estamos trabajando en el punto de... Sí, eso es re importante, quizás lo hubiera mencionado. Si uno va a la parte de teoría de campos, el hecho de que haya simetría conforme, el punto crítico de la transición de fase, ya sea térmica o cuántica. Y eso, por ejemplo, la que estoy haciendo yo con Ale es básicamente más tirado a la perspectiva de Argy Flow. Y hoy día vamos a tratar de ver eso, como que uno puede construir este modelo 2D que sea más general que JT Gravity, y uno puede construir como el Argy Flow más o menos explícito. Eso es cierto. Pero el punto acá clave, que es como, en algún sentido, esto es casi igual que lo que está acá. O sea, uno puede cambiar el 2, o sea, el 5 con el 2 acá. Y se borra acá en Equal for Superior Mills. Y es casi que el mismo dibujo. Así. Entonces, 4D. Y el asunto que digo es que si uno hiciera esto, va a fracasar. Porque esta cosa que aquí, como vamos a ver explícitamente, es un invariante topológico. Entonces, como que JT Gravity, la idea es como hacer una pequeña perturbación alrededor de ADS2, como una perturbación lineal, y te va a quedar acá arriba, como un poquito más arriba. Entonces, en ese sentido, es como near ADS2. ¿Y qué significa eso en el lado de teoría de campos? Que este near CFT1 quiere decir que está haciendo una conformal perturbation theory, ese punto. O sea, tú tienes el punto crítico y vas a hacer teoría de perturbación alrededor de ese punto crítico. Y eso es realmente lo que JT Gravity es dual. El Schwarzian no es una CFT, es un conformal perturbation theory. Entonces, de hecho, hay varias partes que siempre dicen mal eso, que una CFT, pero una CFT1, pero eso es totalmente falso. No, eso es mal. Como digo, de ahí viene el near también en la CFT1. ¿Okay? Entonces aquí lo que tenemos que entender bien es cómo hacer este paso. Y este fue el paso que demoró como 20 años en realizarse, darse cuenta de qué es. Y aquí esta cosa que está aquí es donde va a aparecer el JT Gravity. Esa es como la historia en general. Para el Schwarzschild, o sea, cuando no hay carga, no falla el Schwarzschild. factor ADS2. No, si hace el Near Horizon de Schwarzschild va a encontrar Rindel, el espacio de Rindel. Eso es importante. Por mientras voy a escribir la métrica de Reynolds Nostrum explícitamente. Sí, como que la idea, si uno tuviese como un estado como supersimétrico de verdad, como que el BPS te hace que el vacío sea estable. Y aquí los agujeros negros extremales como que en algún sentido copian eso, que es como estable,
Y por eso como que esta geometría de aquí se desacopla de la de arriba y te queda algo como razonable. Pero si uno lo trata de hacer con flat space-time, como que realmente no hay un verdadero desacoplamiento de las geometrías y no te quedan dos pedazos separados. Pues como que Rindel está ahí, pero como que no funciona bien, digamos. La gracia de la carga cuando uno dice esta condición es como esto es una condición de equilibrio, digamos, en lenguaje de Newton, sería una condición de equilibrio entre la gravedad y la parte eléctrica. Y eso hace que el sistema se vuelva en algún sentido lineal y puedas poner un montón de cargas juntas. Y como que es una condición de estabilidad que tiene esta construcción que hace que como que ADS-CFT funcione de esta manera. Pero cuando uno no tiene cargas, va a tener Rindel y nadie sabe qué hacer. Digamos, como de esta perspectiva. Se pierde ese punto. No sé si era parar, pero dijiste que sea 10, así que no ha sido estable. Sí, más o menos sí. Digamos que la supersimetría, esa es la gracia de supersimetría. Es como un padre que te protege y te da estabilidad. Esa es la manera en que yo entiendo supersimetría. Que te protege en el sentido de que hay ciertas correcciones cuánticas que el grupo de reconversación haría que existan, pero con supersimetría desaparecen. Entonces te protege versus correcciones cuánticas en ciertos casos y además tiene esta propiedad de estabilidad. Y ese es el motivo principal de por qué las construcciones explícitas de Gauge Gravity Duality se hacen con supersimetría. Pero en general no hay razón para eso. Como que realmente supersimetría no es una condición para Gauge Gravity Duality en algún sentido, pero tiene esa propiedad que te permite sobre todo construir teorías de campos específicas duales. Entonces ahora vamos a partir con un agujero negro que quizás hayan visto en pregrado. Entonces vamos a analizar simplemente el caso más sencillo que es Flat Reines Nostrum y vamos a sacarle un montón de provecho a eso. Entonces la métrica la voy a escribir en las coordenadas de Eddington-Filkenstein. Sí. Que espero la hayan visto alguna vez. ¿Han visto ese sistema de coordenadas alguna vez, cierto? Aquí hay algo curioso, que normalmente la gente ocupa Pfefferman-Graham Gauge y persisten en hacer eso. Y para análisis de JT Gravity, Pfefferman-Graham Gauge hace todo mucho más difícil. Pero de alguna manera este gauge, que Eddington-Filkenstein, trivializa un montón de cálculos. Así que lo malo es que después calcular el boundary stress tensor y todas esas cosas se pueden volver complicados, porque están todos muy apegados emocionalmente a Pfefferman-Graham Gauge. Entonces aquí la métrica es la función lapso, esta que está acá, que uno puede reescribir en términos de el horizonte de evento y el horizonte interior. Entonces voy a aprovechar de ocupar esta parte de la pizarra para hacer el diagrama de Penrose. ¿De R? ¿Quiero recordarlo? No, porque la métrica es Eddington-Filkenstein. Entonces el DR se intercambia por esta parte de acá. Son coordenadas nulas. Sí. Entonces, siempre dibujo mal el Reines Nostrum, el diagrama de Penrose en Reines Nostrum. Así. La verdad que ahora estamos en sintéticamente plana, así que tiene que haber una región asintóticamente plana. ¿Sí? Después está la singularidad. No sé si han visto alguna vez este diagrama de Penrose. Entonces, tal como la región asintótica en la que uno viviría, este sería el interior del agujero negro. Y la singularidad es time-like. ¿Sí? Y normalmente este diagrama se replica infinitamente. Pero la creencia es que si uno pone perturbaciones, el horizonte interior, que es esta parte de acá, entonces este sería el R más y el R menos. Si uno pone perturbación, las personas creen que esta cosa de acá es inestable, entonces como que la singularidad aparecería por ahí. Entonces de esa manera como que se corta el diagrama infinito y en realidad solo tiene un diagrama más estándar.
Pero para nuestro propósito eso no tiene importancia. La importancia es que hay un horizonte de evento y un horizonte interior. ¿Okay? Y acá hay que escribir, bueno, por ejemplo, si están tomando nota, mejor voy a escribir esto explícitamente. Uno puede reescribir la masa de esta manera. Y también la carga de esta manera. Luego, usando la fórmula estándar de termodinámica, puedes calcular la temperatura. Y la entropía también, que es el área partido en 4. Y también como el potencial eléctrico, que en el contexto de termodinámica uno llama como el chemical potential, que sería este. Q partido en R más. ¿Ok? Entonces, ¿para qué quiero eso? Es para definir lo que yo llamo extremalidad. Entonces, como estamos en el caso plano, extremalidad es básicamente decir que digámoslo esta. Extremalidad es decir que R más y R menos son iguales. Pero eso es solo cierto en el sintéticamente plano. Si estuviese en ADS, eso no va a ser el caso. R más va a ser igual a R menos más un factor extra que va a depender de la constante cosmológica. ¿Okay? Pero en este caso sencillo es lo mismo. Entonces, la verdadera manera de definir extremalidad es decir que la temperatura se va a cero. Y en este caso, como dije, en el caso plano, uno puede decir básicamente esta condición, que implica que la masa igual a la carga. Si reemplazan esto acá, les va a quedar que la temperatura es cero. Y les va a quedar también que, de hecho aquí les va a quedar que casi todo se vuelve igual, porque esto va a ser como una cosa muy loca. ¿Okay? Todo va a ser casi igual, porque la cosa está mal, pero la temperatura, perdón, la entropía no es cero. ¿Okay? ¿Y por qué nos importa eso? Es porque si estuviésemos en pregrado nos dijeran que si la temperatura va a cero, la entropía va a cero, ¿cierto? Luego en cuántica les dijeran que si la temperatura va a cero y esto no va a cero, significa que el vacío es degenerado. Y que la degeneración del vacío hace que a pesar de que la temperatura es cero, hay una entropía. ¿Okay? Pero eso significa que tiene que haber alguna simetría que explique esa entropía. Entonces, en los casos de supersimetría, cuando uno tiene agujero negro supersimétrico, lo que explica esa entropía es la supersimetría. ¿Okay? Pero si uno está en un agujero negro que no tiene nada que ver con supersimetría, como este caso sencillo de Ragnar-Nostrom, que esto no sea cero a pesar de que la temperatura se fue a cero, es un misterio universal, que demoraron muchos años en explicar. Y la respuesta es que uno no debería hacer esto nunca. Porque cuando uno empieza a bajar la temperatura, como que los efectos cuánticos cada vez se van volviendo más importantes, y lo que uno tendría que empezar a hacer es considerar esos efectos cuánticos que están descritos por JT Gravity, y la entropía va a ser corregida por un logaritmo, y esta cosa de aquí no tiene sentido. Entonces este es un caso, digamos que al hacer esto acá nos estamos yendo como fuera del régimen de validez de cuando uno está hablando de gravedad semiclásica, básicamente. Entonces es como uno de los resultados que JT Gravity fue capaz de dar hoy en día. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar es ver que realmente hay un factor de ADS2 con S2. Entonces el truco de esto es que cuando uno está en el límite extremal, tu función Larsa es Q al cuadrado, no, perdón, es esta que está acá, ¿okay? Porque cuando M se vuelve Q, puedes factorizar esta expresión de la manera que está allá. Ahora el truco es decir que voy a redefinir la variable R, le voy a hacer un shift en Q. ¿Okay? Entonces cuando yo evalúo ahora la variable R en 0, me da el horizonte evento inmediatamente. Y luego, entonces esta es la geometría que queremos considerar. Entonces a pesar de que es extremal, si tomo R yendo a infinito, voy a obtener esto que está aquí.
1. Entonces volvería a pasar que esto sea Minkowski, ¿cierto? Pero luego si tomo el límite en que R va a 0, no, sería una expansión, digamos, ¿cómo lo puedo escribir? Una expansión en 0. Esta función Lobsop te va a quedar como f de r al cuadrado, q. Entonces si la reescribe allá arriba, la métrica va a ser, te va a quedar básicamente la métrica de ADS2 en coordenadas de Dirichlet-Finkelstein más la esfera. ¿Ok? Si uno hace eso. Entonces acá quizás no reconocen ADS2 aquí, pero este factor de ahí es ADS2. ADS2 y esta es la esfera S2. ¿Ok? Entonces de nuevo este agujero negro extremal está haciendo una interpolación entre Minkowski en 4D y ADS2 S2. Entonces hasta este punto se parece muchísimo al tema de las branas. ¿Qué era el otro? U creo que es R menos T. ¿Dónde? La coordenada U. Cuando pasas de la S. Ah, sí, R o más menos T, no me acuerdo cuál de los dos. Ok, entonces hasta ahora como que todo parece lo usual. Entonces para ver esta parte que digo que en realidad esta cosa es un invariante topológico, vamos a hacer una dimensión reduccional. Y vamos a encontrar la característica de Euler como quizá la vieron en teoría de cuerdas. ¿Okay? Bien. ¿Hay algo de esto que debería guardar para no escribirlo de nuevo? Ya, después lo escribo. Entonces, uno pensaría al hacer esto que, bueno, aplica todo lo que tú sabes de gauge cavity duality y esas cosas. Pero si uno lo intenta, fracasa. Entonces lo vamos a ver explícitamente ahora al hacer la dimensión reducción. Entonces, para eso tenemos que escribir la acción explícitamente. Entonces la acción es el cuadrado. Hawking, Gibbons, Yorker y cualquier contratérmino que sea necesario, que no nos va a interesar hoy en día. Entonces esta es la acción en 4 dimensiones de la teoría de Maxwell, donde elegí como que redefiní un poco el campo magnético para poder factorizar esto acá. Y luego lo que hay que hacer es tomar un ansatz que sea esféricamente simétrico. Este phi va a ser lo que llamamos el dilatón. La parte eléctrica voy a elegir solo la parte magnética porque no me quiero complicar la existencia. 0 por... ¿Okay? Entonces voy a tomar... voy a considerar un ansatz esféricamente simétrico donde la función phi depende de U y R y también el campo, el tensor electromagnético también depende de U y R. O sea, no tiene ninguna dependencia en θ y en phi. Entonces voy a ejemplificar haciendo la dimensión reduccional solamente para la parte del F, porque el R, como hay más tensor y índice, hay mucho más trabajo. Y una parte importante es que acá esta va a ser la métrica en 2 dimensiones y puse este factor de aquí, porque es una transformación de Weil transformation. Y uno la introduce ahí porque cuando hagamos la dimensión reduccional va a aparecer un termo cinético para el dilatón, pero al hacer esta transformación de Weil uno lo puede matar. Y así te queda más sencilla la teoría. Por eso está ahí.
Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular el determinante, sería, aquí hay que tener cuidado con la notación. Este es el determinante en 4D. Que de la métrica que estoy asumiendo aquí. Te va a quedar un phi al cuadrado de una métrica en 2D que le voy a poner un tilde porque no es todavía lo que yo quiero. Entonces, si hago la transformación de Weyl, va a realmente aparecer la métrica que escribí aquí realmente. Esa sí es la parte de determinante. Ahora, si parto con el f al cuadrado en 4 dimensiones, lo puedo expandir con su índice de 4 dimensiones. Y como no hay ninguna componente en θ y en φ, en realidad es lo mismo que expandirlo en su índice de A y B, que está en 2 dimensiones, y se te vuelve el f al cuadrado en 2D. Sí, facilito. Y luego lo que hay que hacer es multiplicar. O sea, esto con esto. Y te va a quedar como un phi al cubo, phi 0 y el f al cuadrado. Entonces ahí te queda un coupling entre el dilatón y el f al cuadrado. Entonces si uno hiciera lo mismo explícitamente para el tensor de Ricci ir de 4 a 2 en este ansatz y hacer la transformación de Weyl, te queda la siguiente acción. Este dilatón, en algún sentido, como el de Kaluza, en un sentido de Kaluza-Klein, el mismo dilatón que aparece en Type 2b y Type 2a como en supergravedad. Ahora, el contexto es completamente diferente, sí, por supuesto. Se llama dilatón, pero no es el mismo dilatón de cuerdas. Matemáticamente equivalente, pero son similares, pero no físicamente. Ya voy a empezar a ignorar la parte donde diga 2D porque esto ya está en 2D. Y te queda una cosa de este índole. ¿Okay? Entonces, el punto es que entonces esta es una teoría, se podría llamar como dilatón Maxwell-Einstein, porque tiene los 3 términos, y es completamente equivalente a la teoría de Einstein en 4 dimensiones en su sector de esférico. Entonces tú puedes escribir las cosas de esta perspectiva o la perspectiva en 4D, en la medida que restrinja esta cosa que está aquí en el sector esféricamente simétrico. Si te vas fuera de eso ya la cosa no sería cierta. Y esto es porque esto es una dimensional reduction, como que agarré el modo 0 de la simetría esférica y lo guardé y me olvidé completamente de todo lo demás, de la torre de cosas que uno podía escribir. Y entonces, en ese sentido, aquí sí conocemos soluciones de estas ecuaciones. El agujero negro de Reines-Nostrum y el caso extremo, ¿cierto? Porque básicamente tiene el mismo contenido que esto que está acá. Y además hay un teorema de... ¿Quién es el...? No me acuerdo el nombre, pero ese de que básicamente si tenía una simetría esférica y la solución más general es básicamente Reines-Nostrum, ¿cierto? No me acuerdo el nombre ahora del teorema, pero... Sí, de Birkhoff. Si aquí en realidad son 2 soluciones, que es Reines-Nostrum y su caso extremal, pero también una que se llama Bertotti-Robinson, que no tiene ninguna utilidad. Así que, ¿De Virgo? Era Schwarz. sí, pero funciona igual para Reines-Nostrum también. O sea, para la teoría Einstein-Maxwell. Módulo Robinson-Bertotti solución, que es básicamente la parte extremal de Reines-Nostrum. Entonces, ahora lo que hay que escribir es la ecuación de movimiento. No voy a hacer la variación explícitamente porque mucho trabajo, pero entonces, la variación con respecto al dilatón te da la ecuación de Einstein. Eso es algo curioso de estos modelos, que como que las variaciones vienen cruzadas. Igual 0. Después la variación con respecto
al gauge vector, te da la ecuación de Maxwell en 2D, con otros factores extras por ahí. Y por último, la variación que respecta a la métrica te va a dar la ecuación del dilatón. Como digo, estas dos están como intercambiadas. Eso es por el coupling que hay entre el phi y el escalar de Ricci. Y esto te va a dar... Ah. Esta solución de acá. ¿Okay? Entonces esas son las ecuaciones de movimiento. La gracia de estas teorías es que esta ecuación de acá es como trivial y uno la puede integrar inmediatamente. Entonces, borremos nuestro diagrama. Ese I inicialmente con el I 2D, Sí. ¿hay un factor entre ellos o son iguales? ¿Son iguales? Sí, por eso es como la perspectiva de 4D y la perspectiva de 2D. Aunque aquí obviamente no escribí explícitamente los contratérminos, el Hawking Gibbon terms. Pero hay que incluir también Sí. el contratérmino para que se vea. Y aquí habría que escribir también eso de. Pero por hoy día no lo vamos a escribir, como que no va a tener ninguna utilidad hoy día. Por eso no está ahí explícitamente. Ahora, ¿Quedan así iguales? hay que hacer la dimensión reduccional también. Que, por ejemplo, este flat, el caso flat, ¿cierto? Entonces los contratérminos no son tan obvios, pero en ADS4 uno sabe exactamente qué son esos términos. Van a ser lo usual. Y eso es muy importante, que en realidad, como digo, son totalmente equivalentes a este punto. Todo igual. No, es como elige qué lenguaje quieres ocupar. En la medida que te restringe el sustrato esférico, obviamente. Ahí supongo que te basado en alguna convención, alguna referencia, ¿no? Pero ahí ese 4pi como que me... Integré la esfera. Claro, eso es lo que está haciendo, hay un factor, digamos. O sea, como que mi duda es, Sí, pero o sea, como para la el esfera en dos test, dimensiones tiene área 4. porque digamos, no podría ese 4pi haberlo metido en la definición del kappa en dos. Sí, uno... O meterlo en el pi, ¿no? Cuadrado. Sí, uno tiene, aquí va a redefinir una nueva constante. Entonces la... pero ese kappa cuadrado es el mismo que Sí, estaba sí. ahí. Ya yo pensé. No, sí, no. Debería escribir ahí 4. Sí, sí. Pero puedes redefinir y poner una constante de Newton efectiva en 2 dimensiones. Claro, yo pensaba que ese era el 2 dimensiones. Entonces, como digo, son dos perspectivas, ¿no? Que dependiendo de lo que tú quieras hacer, mejor mirarlo de esa manera o mirarlo de esta manera. El punto clave sí sería que en realidad este dilatón no es nada más que una dirección radio. Es el radio. Y ahora aquí viene la parte como interesante, que en holografía el radio es como la escala de energía del grupo de renormalización. Entonces empezar a hacer cositas con el dilatón, digamos, empezar a hacer cosas con la variable radial que tienen que ver con la escala de energía. De la escala de... Sí. Eso lo podéis jugar y... Sí, esa es la cosa. entonces por eso digo que si hubiese tenido más tiempo podría escribir literalmente explícitamente la ecuación de Ariflow en términos de filtros. Pero si hay una tercera clase quizás pueda hacer eso explícitamente. Depende de si estoy acá en Chile o no. Como digo, esta de acá se puede resolver rápidamente y te va a dar esto que está acá. Te da esa solución que está ahí y el f al cuadrado esto que está acá. ¿Okay? Entonces la gracia es que ahora uno puede simplificar este sistema y simplemente decir, como tengo la solución completa de esto, lo reemplazo en la ecuación de movimiento y en la acción y tengo un sistema más simple. Como la gente en inglés dice integrate out, algo así. Y ahora sí, el detalle que hay que tener cuidado, que esto hay que recordar como mecánica clásica, si alguna vez estudiaron con el Landau, es que
cuando yo quiera reemplazar, no sé si el Routine le suena, o el Routine, no sé cómo se decía, cómo le decíamos. Ya, la cosa es como, el Q es de alguna manera una constante de integración. Entonces, para poder reemplazarla acá hay que hacer una transformación de Legendre, para poder cambiar como el momentum con su variable conjugada. Entonces, Cuando resuelve esta ecuación, ¿mm? ¿no debería salir algo así como más? ¿Menos? O sea, aparte de ese término que escribiste, más una constante de integración o alguna función, porque como la ecuación es divergencia de eso igual a cero, tenemos una función que su divergencia sea cero. Sí, no. El Q es la constante de integración, es de primer orden es que tiene una derivada coherente, entonces si la PC realmente tiene que verse la del determinante y otras cosas. Pero el Q es la constante de integración. Es una ecuación de primer orden, así que solo tiene una. Ya. Y entonces, como digo, hay que tomar esta acción que está ahí, la voy a llamar I2. Vamos a definir una que va a ser I2 barrita. Y hay que hacer la siguiente transformación de Legendre. Para poder cambiar como una variable dinámica por su variable cíclica, digamos, en el lenguaje de mecánica clásica, y en la cosa de la perspectiva termodinámica sería hacer una transformación de Legendre para cambiar el ensemble, porque lo que uno quiere fijar es la carga. Esa es la idea. Entonces, al hacer eso, la acción se va a reducir a lo siguiente. Entonces, redefino esto como si fuese en dos dimensiones. Le pongo un K2D para no escribir mal el 2pi. Y te queda La resolución quedan casi 10 minutos. 10. Sí, más o menos. Ya. A ver si alcanzamos. Ok, entonces al hacer eso, las ecuaciones de movimientos son las siguientes. Te queda esa. Hay que menos interesante para cosas como que el tema de la externalidad. Estoy cambiando de ensemble porque lo que pasa es si no cambio el ensemble y reemplazo esto acá, luego y reemplazo eso aquí y trato de encontrar la ecuación de movimiento de acá, van a ser inconsistentes con esto. Y eso es porque para poder cambiar la variable cíclica con su variable dual necesito hacer la situación de Legendre. Y si lo viera de la perspectiva termodinámica sería cambiar el ensemble, ir como del gran canónica al canónica. Ese es como en el lenguaje de termodinámica. Si lo veo de la perspectiva termodinámica, sí, pero de la perspectiva de la dinámica es porque la acción, si no hiciera eso, la acción sería inconsistente con la ecuación de movimiento. Entonces, ¿Cómo es eso es equivalente a cambiar las condiciones de orden? Porque yo tengo entendido que cuando uno quiere cambiar el ensamble modular era como cambiar las expresiones de orden. sí, es bien parecido a eso. Por ejemplo, tiene que ver con eso. De hecho, si lo hiciera con la carga magnética, no hay que hacer la transformación de Legendre. Como discutíamos el otro día con Faraghi, era que la carga magnética está en esta parte de aquí, que es la parte compacta y nunca llega a infinito. Y por eso no hay que cambiar la condición de parte. Pero la parte eléctrica sí llega a infinito, así que hay que hacer ese cambio de condiciones de parte. Así que también se puede ver de esa manera. Ya, ok. Entonces, esta es la acción que realmente queremos ocupar. Ya. Entonces, para ponerle más velocidad a esta cosa, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la solución más simple que podamos de la vida. Quiero encontrar la solución donde el dilatón es constante. Entonces, lo primero que hay que hacer es que esto se va a cero. Quiero que esto se vaya a cero. Y si hago el álgebra, me va a implicar que phi not, o phi 0, perdón, es Q. ¿Ok? Esa es la manera en que se cancela este término
Y porque es constante, la derivada la mata. Luego esto de acá, si hace el álgebra, se te va a reducir a r menos 2 phi cuadrado not. 0. Y eso es lo que llamamos la constante cosmológica básica. ¿Se acuerdan? Entonces te va a quedar que la constante cosmológica en 2 dimensiones es igual a phi 0, que era igual a la carga. ¿Ok? Entonces quiere decir que el dilatón constante representa la solución ADS2. ¿Estás perturbando en torno a eso? Sí, ahora lo que vamos a hacer eso, justamente. Sí, justamente. Ese es el punto. Entonces aquí tenemos ADS2 cross S2, que la esfera la olvidamos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una perturbación lineal en esto. Y vamos a encontrar el near ADS2. Y nos va a salir a la cara básicamente JT gravity. Esa es la manera que vamos a encontrar JT. Entonces no vamos tan mal con el tiempo. Y aquí es como, ¿cuál es la convención? Entonces justamente, ahora lo que vamos a hacer es hacer una expansión. Vamos a ocupar bar phi, aquí, para el dilatón minúsculo. Y el lambda es un parámetro para decir que esto es chico, como el decoupled limit, pero es como un parámetro de contabilidad. Entonces, si agarro la acción que tiene la transformación de Legendre, porque si no me saldría Toman, y hago la derivada de Taylor expansion y todas esas cosas, me va a quedar esto que está aquí. Entonces, el primer término, si estuvieron en cuerdas, nos va a quedar la integración de escalar de Ricci, ¿cierto? Y que en cuerda, cuando uno está en la parte euclidiana, ese sería ¿cómo se llama esto? La característica de Euler. Y es puramente topológico, así que no tiene ninguna dinámica. Mientras que el segundo término te va a quedar phi naught lambda k2t, la integral del dilatón r más 2 d al cuadrado. Entonces ahí ya le apareció JT gravity, porque esa que está allá es JT gravity. Entonces, como decía, esta parte de aquí, si estuviésemos en signatura euclidiana, uno se daría cuenta con invariante topológico. Que la característica de Euler, que si uno la evalúa te va a dar la entropía extremal, pero nada más, no tiene ningún tipo de dinámica. O sea, es lo más aburrido que hay en la vida. El asunto es que si uno estuviese en altas dimensiones, esta parte te daría dinámica. En ADS3 para arriba es la dinámica que uno usualmente usa para escribir gauge gravity duality. Pero en este caso concreto es topológico, así que aburrido. Y este que está acá es JT gravity. Entonces ahora voy a de nuevo a escribir todos esos términos en términos de capa. La acción de JT gravity no es más que esto que está acá, donde hay un coupling de la siguiente manera. Aquí, eso es. Ahora, si uno hace la variación para encontrar las ecuaciones de movimiento, la primera ecuación, al tomarla con respecto a phi, te va a dar esto de acá. Entonces te está diciendo que todas las soluciones son localmente ADS2, que se parece mucho a lo que pasa en ADS3, que todas las soluciones son ADS3, pero las propiedades globales te van dictando las distintas soluciones, porque BTZ es localmente igual que ADS2, pero globalmente tiene un horizonte de evento y eso es lo que da como la parte divertida, digamos. Entonces, en ese sentido, se parece a ADS3 y todas esas cosas del BTZ, pero en otros no es igual, que quizá voy a comentar aquí. Igual será. Entonces, son las ecuaciones de movimiento de JT gravity. Entonces, de aquí viene el hecho de que uno le llame near ADS2, porque la cuestión no es exactamente, sino la respuesta lineal, básicamente. En fin. Eso es lo primero. Lo otro es que, como les había dicho, el dilatón es básicamente la coordenada radial, que desde el grupo de renormalización es la escala de energía.
Entonces eso quiere decir que lo que estemos haciendo en la teoría dual no es una CFT, porque esta es la CFT. Esto de acá sería una teoría de perturbación alrededor de un punto fijo. Ahí viene el Near CFT1. Y entonces en el dibujo que borré, lo que uno está haciendo de la perspectiva de 4 dimensiones, o de cualquier cosa que uno parte en realidad, por ejemplo, en este caso es tener un Minkowski, pongámosle en D dimensiones, y acá sería el ADS2, que es la garganta usual, más alguna esfera en D-2, y JT Gravity sería como unas fluctuaciones sobre lo usual que se hace en lo gráfico, en la parte de acá. ¿Okay? Entonces, aquí hay algo importante, que, por ejemplo, la gente de la comunidad de Synthetic Symmetry que siempre trata de forzar el Synthetic Symmetry hasta más no poder, y trata de decir, no, aquí hay un virasor y lo que sea. Pero no es tan cierto porque está diciendo teoría de perturbación, y la teoría de perturbación te rompe la simetría conforme. Entonces la copia de virasor que tenía se rompe. ¿Okay? Y la otra clase, cuando calculemos el Schwarzian, lo que te está haciendo el Schwarzian es básicamente, tú tenías una teoría que era una CFT1, y el Schwarzian te está rompiendo explícitamente la simetría. Y te está contando, te está diciendo cómo se rompe la simetría. No sé cuánto tiempo queda. Ya, entonces, dejémoslo por ahí ahora. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ese término que le agregaste ahí es un término de borde. No, es una transformación de Legend. O sea, las ecuaciones de movimiento cambian. Entonces. Más o menos. Digamos que es una cuestión de mecánica clásica de si tú quieres intercambiar, tú tienes un sistema hamiltoniano y un momento conservado. Si tú quieres reemplazar ese momento en el hamiltoniano para reducir el hamiltoniano, para hacer eso de manera apropiada tienes que poner esta función de Legendre. Y eso se llama el Routhiano, creo que le llamaban. No me acuerdo el nombre de mecánica clásica, pero es eso. O sea, es algo bien canónico que... Eso fue lo que preguntaste hace un rato, ¿no? Sí. Ya, pero es algo bien canónico en realidad, no hay ningún tipo de misterio. Sí, eso, básicamente. Cambio variable de espacio-fase para poder... Porque de otra manera, si hubiese reemplazado lo que me había dado el campo electromagnético, hubiese tenido esta ecuación de movimiento, y luego lo hubiese reemplazado en la acción, y la acción hubiese sido inconsistente con la ecuación de movimiento. No te da exactamente. Te cambiaba un signo básicamente que tenías que arreglar porque te olvidaste la solución del centro. Es algo bien genérico, digamos. Entonces, como la moraleja de hoy es básicamente que hay mucha gente que critica gravedad en bajas dimensiones, que dice esa cuestión no existe, pura basura, pero si parto con el agujero negro de Kerr, que es supuestamente el más astrofísico, y voy a su parte como trato de que el momento angular y la masa sean cercanas, y me acerco al Near Horizon, voy a obtener exactamente esto mismo, salvo que el K va a depender de otra manera con los parámetros y esas cosas, pero y este N también va a depender de otra manera, va a depender del momento angular, y va a tener el mismo sistema. En ese sentido, JT Gravity que es como es un sistema universal que representa montones, casi todos los agujeros negros, que yo sepa todos los agujeros negros que tienen carga, incluso la Deep Brain y cualquier cosa que tenga carga, el JT Gravity siempre va a estar ahí. Es como el sector universal. Y por eso es tan como importante. Y lo que vamos a hacer en la otra clase es básicamente hacer los estándares de Gauge Gravity Duality que evalúan la acción y que parezca el Schwarzian y algunos detalles sobre cómo entender esta ecuación de acá y cosas así. Eso es como lo estándar. ¿Alguna pregunta? No sé si te entendí muy bien el comentario que hiciste cuando escribiste lo del invariante topológico. Uh-huh. Ese término. Dijiste algo de Euclidio, ¿no? Es que el invariante topológico es en asignatura euclidiana. Cuando trabajas en cuerdas y estudias la expansión, es en asignatura euclidiana. Pero entonces lo que estás diciendo es que si es que no se tiene esa asignatura más uno, ahí no es un invariante topológico. No estoy diciendo la rotación de Wheeler. No es como asignatura de más o menos una, sino de ir de geometría lorentziana a geometría euclidiana para hacer cosas termodinámicas. O para hacer... En 1 se hace la integral del R en la característica de Euler. ¿Por qué se necesita? Es que los físicos decimos así, pero estrictamente es cuando estamos en asignatura euclidiana.
si no hay una... Sí, Sí, realmente me hicieron que no, o sea, sí. el primero que vamos a poner de aplica el ruido, o sea, por la dirección, Sí, digamos que una sutileza técnica que siempre normalmente la diferenciamos. Si fuese todo más rápido, es porque en realidad como que la asignatura que ya y la lección son súper distintas. Porque la asignatura de lección tiene el sentido de causalidad y Lycons, el sentido euclidiano. Y en casos triviales como los que estudiamos nosotros en QFT no pasa nada. Pero en el caso ya más técnico, hay mucha diferencia. desde el punto de vista de variables, no sin pensar en probabilidad general, ¿sabes? La integral del R de 1 a 1 siempre hay integral de la característica de Euler. Pero es que en el caso sencillo, sí, pero como digo, por ejemplo, si uno quiere definir bien como el gravitation path integral, la asignatura euclidiana tiene problemas con formas que hacen que diverjan, pero la asignatura de relaciones no existe. Entonces, realmente, en algunos casos no se utiliza, y en particular en realidad sí importante, porque la causalidad, el inducción de evento es una cuestión causal. Pero en otros contextos más de partículas uno nunca haría esa diferencia. Pero la razón es el mismo, la cuestión no tiene. En este caso, casi que esto. Entonces, la próxima clase, como digo, vamos a agarrar gauge gravity duality, que sea la oración a Chela y que decir versus contra Treble, y vamos a encontrar el Schwarzian.